Recibe un cordial saludo desde tu canal El Faro Informativo, el canal que te informa diariamente con las noticias más variadas del acontecer nacional. Pero qué maravilla es poder anunciarles que finalmente se le ha caído el teatro de mentiras al régimen usurpador y a sus secuaces. Sí, así es. La comunidad internacional ha dado muestras de su total rechazo en contra del régimen de Maduro, y en este sentido, algunas cosas bien interesantes sucedieron en días pasados. Pero, ¿cómo cuáles? Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones en contra de uno de los aliados más fieles del régimen. Esto por andar aupando las violaciones de los derechos humanos que los funcionarios del régimen dictador no cesan de cometer. Pero una de las cosas más impactantes que sucedieron se trata del rechazo contundente por parte de algunos integrantes de la ONU en contra de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. Imagínense la escena: Delcy Rodríguez en el podio preparándose para decir sus retahílas de mentiras, y mientras comenzaban a hablar uno a uno de los representantes de los países integrantes de la ONU, se iban levantando de sus asientos y se retiraban del lugar. No puedo imaginar lo que sintió Delcy Eloína. Bueno, unos pocos se quedaron finalmente, pero el rechazo fue contundente. Como el rechazo a Arriaza por la decisión de Estados Unidos de impugnar sus credenciales, lo cual ocasionó que hiciera una pataleta en la ONU quejándose sobre la medida. Y a propósito de la ONU, nos enteramos que un helicóptero de la ONU se estrelló este viernes en la República Centroafricana, dejando un saldo de heridos y algunos fallecidos. De más de buenas están las noticias del día, así que no puedes perdértelas. Este es el momento de suscribirte y activar la campana de notificaciones porque ya vamos a comenzar. El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra el expresidente cubano y líder del Partido Comunista de Cuba, PCC, único partido legal, Raúl Castro, por su implicación en graves violaciones de derechos humanos. Una medida que también afecta a los hijos del exmandatario. Ante esto, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, expresó por medio de su cuenta oficial de la red social Twitter: continúan resultados de nuestro encuentro con el presidente Donald Trump y líderes latinoamericanos. Pedimos más presión contra el régimen de Cuba y hoy el secretario de Estado Mike Pompeo anuncia sanciones contra Raúl Castro, responsable del plan para sostener la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Así lo precisó Vecchio. Los deseos de Vecchio están siendo cumplidos, porque más presión fue lo que obtuvieron los representantes del régimen designados por Maduro para asistir a la ONU. Jorge Arriaza, el canciller del régimen de Nicolás Maduro, no dejó de quejarse durante una reunión en la Organización de las Naciones Unidas por la decisión de Estados Unidos de impugnación de credenciales a la delegación del chavismo. Arriaza dijo que esta maniobra, que vulnera flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, las normas del derecho internacional e incluso sentencias de la Corte Interamericana de Justicia, y pretende ser ensayada en horas de la tarde del día a la mañana, cuando se tiene previsto que nuestra vicepresidenta ejecutiva haga uso de la palabra en el debate general de la Asamblea General. Por otro lado, una peculiar escena se vivió este viernes en la Asamblea General de la ONU, cuando tomó la palabra la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Un grupo de delegados de diversos países abandonó el recinto en señal de protesta por las violaciones a los derechos humanos a cargo del presidente Nicolás Maduro. A los Estados Unidos le pedimos menos arrogancia y más tolerancia. Así lo declaró Rodríguez en su intervención en la ONU en representación de la dictadura en Venezuela, y además presentó coordenadas de campos de entrenamiento terroristas en Colombia que presuntamente buscan atentar contra Maduro. Estados Unidos y sus satélites regionales preparan desde Colombia una agresión contra Venezuela, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de este continente. Así lo dijo la vicepresidenta chavista. Durante la salida de Delcy Rodríguez, los delegados de los países miembros gritaron ¡Viva Guaidó! Así se evidencia en un video publicado por el partido Primero Justicia. Ni en la ONU se salvaron los usurpadores ante la salida de Delcy Rodríguez. Se escuchó el grito de ¡Viva Guaidó!
La ilegitimidad de sus mentiras los persiguen por todo el mundo. Así lo publicó la organización política. Las delegaciones de ambas partes se enfrascaron en una intensa lucha diplomática. Por un lado, la chavista liderada por el canciller Jorge Arreaza y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y del otro lado, la delegación de Juan Guaidó, encabezada por su encargado de Relaciones Exteriores, Julio Borges. A Arreaza y a Rodríguez nadie quiso recibirlos. Así lo dijo Borges el viernes en una conferencia de prensa en el Consulado de Venezuela en Nueva York, administrado por el equipo de Guaidó. Incluso en los pasillos donde se encontraban a cancilleres o a presidentes, Arreaza hacía el triste papel de perseguirlos a ver si se podía tomar una foto escondidos con ellos. Denunció mientras una decena de manifestantes pro Maduro gritaban frente al consulado. Y muchas de las fotos que publicaron en redes sociales son de países que son tóxicos o que fueron emboscados para lograr la imagen. Así lo añadió. Arreaza colgó en su cuenta de Twitter fotos o videos con los presidentes de Irán y Turquía y con el primer ministro de Pakistán, así como los cancilleres de España, Países Bajos, Uruguay, Belice, Sudán del Sur o Nepal. A Maduro no le queda otra que irse a esconder a Rusia. A Diosdado Cabello nada más y nada menos que irse a Corea del Norte y traer aquí a una representación mediocre, lanzó Borges. Como sabemos, Maduro viajó esta semana a Moscú, donde fue recibido por el presidente Vladimir Putin, que tampoco acudió a la ONU. Por su parte, el chavista Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, viajó a Corea del Norte, donde entregó a Kim Jong-un una carta personal y un regalo de Nicolás Maduro. Así lo informó la agencia oficial norcoreana, KCNA. Así lo informó la agencia oficial norcoreana KCNA. Por otro lado, la Unión Europea sancionó a 7 miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas por torturas y por la muerte del militar Rafael Acosta, y dijo estar dispuesta a adoptar más medidas para fomentar una transición negociada en el país latinoamericano. Borges, que también se reunió con el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, se congratuló que este reemplace próximamente a Federica Mogherini como jefa de la diplomacia europea. Mogherini nunca comprendió bien el tema venezolano, así lo aseguró. Borrell, por ser español, tiene una sensibilidad en conocer la región, los actores, muy afilada y está humanamente comprometido con el tema de Venezuela. No es posible que España sea el paraíso de los testaferros de Maduro. No es posible que Europa sea el santuario donde se acoge a los familiares de quienes torturan o roban a 35 millones de venezolanos. Se necesita más presión. Así lo afirmó. En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió este viernes crear una misión internacional independiente encargada de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Pero el jefe diplomático de Guaidó, Julio Borges, expresó el viernes su frustración porque la Unión Europea no había hecho más para coincidir con la dura postura de Washington, argumentando que esa falta de presión permite a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro mantener a salvo a sus familias y activos robados. No es posible que España sea el paraíso de los testaferros de Maduro, así lo dijo Borges a periodistas. No es posible que Europa sea el santuario donde se esconden los familiares de quienes nos torturan y nos roban, así lo agregó. La oposición esperaba que la Unión Europea impusiera más sanciones a miembros del gobierno de Maduro tras el colapso a principios de este mes de negociaciones mediadas por Noruega y destinadas a resolver la crisis política del país sudamericano. El viernes, la Unión Europea impuso sanciones a 7 venezolanos miembros de organismos de seguridad e inteligencia y amenazaron con imponer más para ayudar a fomentar una transición negociada. Se necesita más, así lo dijo Borges, más presión en la jerarquía militar, en la jerarquía política del círculo de Maduro, la presión que hay que ejercer y que no queden impunes, así lo agregó. Hay un nuevo tipo de terror o de terrorismo de Estado que se impone sobre los pueblos, dijo Rodríguez, argumentando que las sanciones estadounidenses le costaron a Venezuela $130.000 millones entre 2015 y 2018.
Es el Departamento del Tesoro, el Pentágono económico que militariza las relaciones internacionales y castiga a millones de personas inocentes. Así lo agregó. Los países latinoamericanos también acordaron explorar sus propias sanciones a los miembros del gobierno venezolano, pero no anunciaron medidas específicas ni respaldaron a Borges, quien pidió que sancionaran a Cuba. Muchos de los aliados de Guaidó mantienen relaciones cordiales con el país comunista del Caribe. Y a propósito de la ONU, el jefe de la misión de la organización en República Centroafricana, Menkure Ndiaye, dio a conocer el fallecimiento de tres personas al estrellarse un helicóptero de la ONU. Con una tristeza inmensa supe del accidente de un helicóptero de combate senegales. Supe de los 3 muertos y el herido en el momento de su aterrizaje en Buar, ciudad del oeste centroafricano. Así lo dijo Ndiaye en Twitter. Mis sinceras condolencias a las familias y mi deseo de una pronta recuperación al herido, agregó el responsable de la MINUSCA, y no precisó las nacionalidades de las víctimas ni aportó más detalles. Con esta lamentable noticia nos despedimos por el día de hoy. No olvides compartir y darle like. Esto fue El Faro Informativo.